Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, donde vamos a continuar en este debate de temas importantes para toda la comunidad con respecto a situaciones que viven ustedes día a día. El día de ayer estuvimos hablando acerca de temas de salud, las negligencias administrativas que se presentan en algunas EPS. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Un placer estar nuevamente aquí en su programa, porque es para ustedes, los televidentes del Canal TRO, y un honor tener a nuestro invitado. Nuestro invitado el día de hoy se llama José Luis Borges. Él tiene una extensa hoja de vida con más de 30 años. José Luis Duarte Borges, de la Universidad Santo Tomás, 30 años de experiencia en la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación. Actualmente es asesor, consultor de entidades territoriales en contratación estatal, penalista y constitucionalista, y hoy será el encargado de analizar la situación precisamente que se da con respecto a todo este tema de la violencia contra la mujer. Abogado, bienvenido a Actúa en Derecho. Muy buenos días, muy buenas tardes, John, doctora Marlene. Al canal un agradecimiento muy especial por la invitación que cursara a este profesional del derecho para tratar efectivamente unos temas de actualidad como es la violencia contra la mujer. Y bueno, vamos a empezar tocando directamente este tema, pero antes recordarles que ustedes pueden contactarse con nosotros a través de WhatsApp al 310-245-8548 y el tema hoy es maltrato contra la mujer. Si usted tiene una inquietud, si está viviendo una situación actualmente y quiere una asesoría, puede comunicarse en vivo para que los especialistas le den una respuesta al 648-4820. Vamos a iniciar, abogados televidentes, el desarrollo de esta emisión de hoy con una situación que se vivió en la ciudad de Cúcuta hace muy pocos días y que registró precisamente Oriente Noticias, el informativo del Canal TRO. Veamos qué fue lo que sucedió. Conmoción ha causado el hallazgo del cuerpo sin vida de una modelo venezolana en un apartamento del centro de Cúcuta. Al parecer, la mujer llevaba más de 3 días muerta y los llantos de su hijo alertaron a los vecinos y dieron aviso a la Policía Nacional. Los detalles en el siguiente informe. Finalizando la tarde de ayer, en pleno centro de Cúcuta, fue hallado el cuerpo en descomposición de una mujer de 40 años de edad que se presume murió por asfixia mecánica según las autoridades. El lamentable panorama y hallazgo se dio porque su hijo de tan solo 2 años de edad estaba inmóvil al lado del cuerpo de la víctima. Los gritos y llantos del menor pusieron en alerta a los vecinos, quienes posteriormente avisaron a las autoridades. Uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta tomaron en custodia al menor de edad y lo trasladaron al Hospital Erasmo Meós para que recibiera la atención médica porque presentaba signos de desnutrición. Aproximadamente 4 o 5 días llevaba el niño ahí al lado del cuerpo de la madre. Parece que es por asfixia mecánica, parece que es un caso pasional. La mujer, proveniente de Venezuela, llevaba cerca de 4 meses viviendo en el apartamento con su hijo y se dedicaba a la venta de tortas enfrente del edificio donde residía. Se conoció también que había participado en varios reinados. Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables de este crimen que deja a un menor sin madre. Una mujer que decidió tener su mejor suerte en Colombia, dejando los negocios que inicialmente tenía en su país de origen, en Venezuela, e infortunadamente se encontró con la muerte aquí en Colombia, en Cúcuta, en norte de Santander. Iniciamos entonces tocando, doctora Marlene, este tema bastante delicado que tiene que ver con los feminicidios que se han registrado muy frecuentemente, infortunadamente, en Colombia. Sí, John, realmente este es un caso bastante preocupante. Según las estadísticas, cada 28 minutos es asesinada una mujer. Ahí tenemos que diferenciar dos temas. No siempre la muerte de una mujer se puede decir que es un feminicidio o que es por violencia de género, ¿verdad, doctor? Sí, tiene razón, doctora. A ver, yo quiero brevemente ubicarnos en contexto respecto de la problemática de la violencia contra la mujer a través de la historia, de la civilización del ser humano, para entender que la mujer realmente ha sido cosificada, la mujer ha sido tratada en las diversas épocas como una cosa, como un bien,
como un objeto. Y realmente hablar de violencia de género o violencia contra la mujer prácticamente son temas similares, aunque tienen unas diferencias que son conceptuales, pero realmente implica es la cosificación de la mujer por parte incluso de los estamentos, de las instituciones, de los gobiernos, de la misma iglesia, en donde se le ha dado una preponderancia a través de los siglos a la posición del hombre, a esa posición dominante, al patriarcado sobre la mujer. Entonces realmente la doctora tiene razón en cuanto que el feminicidio como tal ha sido elevado a norma penal, a protección de bien jurídico autónomo, hasta ahora, recientemente por parte de la ley 1761 del 2015. Anteriormente, la muerte de una mujer se manejaba bajo el catálogo de los delitos contra la vida y había un agravante que fue creada por la ley 1257 del 2008, cuando se cometía el homicidio sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Hoy en día la legislación ha querido ser más estricta y amparar un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho de la mujer a la supervivencia y sobre todo a salirle avante a todas las formas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar, la violencia que sucede en los sitios de trabajo, la violencia que sucede en temas callejeros, y la que trae a colación el caso de hoy, que es una violencia, al parecer, de una persona que por aquellas circunstancias o situaciones que se están presentando en el vecino país tienen que emigrar a Colombia y son objeto muchas veces de agresiones sexuales, de trata de blancas, de esclavitud. En fin, es un tema bastante complejo en donde las instituciones del país deben necesariamente abocar el estudio y abocar la terapia y la profilaxis de ese tipo de situaciones. Vamos a ir poco a poco, abogado, precisamente para tratar cada una de estas situaciones. Usted me decía que precisamente el Estado se ha estado preocupando un poco más por endurecer esas penas, ya catalogar precisamente este tipo de situaciones como feminicidios propiamente, pero hay una cifra que decía que desde el 2013 han habido aproximadamente unos 345 procesos, de los cuales solamente ha generado 53 condenas. Si el endurecimiento ha sido tan fuerte, ¿por qué en este momento todavía está un poco laxo, se podría decir, este tipo de situaciones por parte del Estado? Es que la ley 1761 del 2015 es una norma muy reciente. Es más, incluso la ley da un año de espera a las instituciones del Estado para poder canalizar y para poder estructurar todo lo que es la protección de la protección hacia la mujer frente a este tipo de violencias específicas catalogadas. Podemos asimilarlas a violencia de género sobre la base de que normalmente la violencia se ejerce contra la mujer o contra las niñas. Miremos unas cifras precisamente en Santander de cuál es el comportamiento que se da con respecto a la violencia de género. Mire, hablamos de 4.606 personas en violencia de género. 60% son mujeres y el 65% de estos casos que pertenecen a las mujeres. 3.037 mujeres han padecido alguna forma de abuso o agresión. Este tema se ve mucho más fuerte en unas regiones que en otras. Santander, infortunadamente, ha tenido, digamos que esa particularidad donde incluso se han registrado 10 muertes. ¿Cómo está el endurecimiento de esas penas con respecto a toda esta, digamos que, caracterización que han logrado darle las autoridades, y si se está o no se está haciendo lo correspondiente para garantizar que haya justicia? Sí, son varios puntos. Realmente le asiste razón cuando refiere que Santander desafortunadamente es una de las regiones del país donde con mayor frecuencia suceden este tipo de agresiones contra la mujer. Tenemos también Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, el Atlántico, y es un tema, considero yo, de políticas públicas, que las instituciones encargadas de manejar el tema de la violencia contra la mujer asuman su rol, asuman realmente su compromiso. Mira que la ley 1761 del 2015
establece en su articulado que la Fiscalía General de la Nación, cuando esté frente a un hecho con connotaciones de feminicidio, debe priorizar, especificar ese hecho y trabajarlo con inmediatez. Entonces, habrá que mirar si la estructura del ente investigador realmente está concebida para judicializar a los autores de delitos de violencia contra la mujer, porque es que los delitos de violencia contra la mujer, permítame, no es solamente el feminicidio es la culminación de toda una etapa cíclica de agresiones contra la mujer. Anteriormente mencionábamos que hay un delito que en algún momento de nuestra historia se consideró casi que un delito bagatelar, y es el delito de inasistencia alimentaria. Pero si uno va al fondo del asunto, por ahí se genera la violencia contra la mujer. Eso genera violencia intrafamiliar, que es un comportamiento específico. Y el feminicidio sería la terminación, la culminación de toda esa ritualidad cíclica, ¿sí?, que conduce a la afectación de la mujer. Entonces, es un tema para mí, considero, de política pública, en donde tienen que estar comprometidas no solamente los estamentos de Fiscalía General de la Nación, de Procuraduría, alcaldías, gobernaciones, ONG, la misma oficina de la Presidencia para la Equidad de la Mujer, ¿sí? Mientras no exista realmente un compromiso institucional en torno a salirle avante, a prevenir esas causas que generan la violencia contra la mujer y el feminicidio, el terror a la sanción penal no sirve. O sea, quienes hemos deambulado por la dogmática penal, sabemos que el terror a la sanción penal, que endurecer las penas, no es la razón suficiente que va a impedir que un comportamiento delictivo mengue. Bueno, doctor, vamos a revisar. Hemos arrancado de lo, como usted dijo, de la parte final, de este punto del maltrato hacia las mujeres, que es precisamente el feminicidio. Pero revisemos de pronto cómo inicia. Y es que, diferente a lo que muchas personas pueden creer, empiezan a recibir maltrato desde el mismo momento en que una palabra es soltada en alguna discusión, en algún comentario. Esto son las situaciones que se presentan cuando hablamos de maltrato psicológico. A mí nunca me han puesto la mano encima, para nada. Oye, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Ya estás bien gorda. ¿Ni creas que te voy a sacar así? Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cámbiate, cámbiate. Cámbiate. Y apúrate que ya es bien tarde. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dice qué? Es un amigo de la escuela. ¿Amigo de la escuela? ¿Algo que comer, verdad? No, no voy a comer, cálmate. ¿Por qué lo saludas así? Oiga, es que nunca me escuchas cuando tengo que hablar contigo. Siempre te terminas enojando. Ya estuvo bueno de tus dramas. Ya estoy cansado que todo lo quiera resolver llorando. Ya estuvo bueno, déjame en paz. No tenemos nada que hablar. Ya. Te lo juro que yo ni siquiera la hablé. Ella fue sola. ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Esas cosas no me pasan a mí. Le pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. Jamás. No es como que me tenga que estar preocupando. ¿O no? 2 de la tarde, 15 minutos. Vamos a analizar precisamente esta situación que seguramente, mujer, usted está padeciendo en este momento, y pues lo vemos en esta representación acerca del tipo de violencia, la violencia psicológica que finalmente termina después en violencia física. Tenemos una llamada a esta hora. Señor Freddy, muy buenas tardes, bienvenido a Actúa en Derecho. Muy buenas tardes, doctor. Cuénteme, ¿en qué le podemos ayudar? Doctor, el caso mío es así de siguiente. Voy a hacer en 30 segundos lo más breve posible.
Adelante. Doctor, mi mamá ha sido maltratada. Ella ha sido maltratada y ultrajada por un sobrino de ella, hijo de la hermana de ella. El niño tiene 14 años. El niño, el 23 de agosto tuvimos una situación incómoda acá en la casa. Es una casa familiar. Mi mamá es un adulto mayor de 70 años y como adulto mayor ella se preocupa por los demás. ¿Qué tipo de agresión está recibiendo? El niño va a corregirlo sobre un asunto que él andaba con unas amistades que no debería que andar, y el niño la insultó. Ella pues no lo trató de la mejor manera después del insulto y él la golpeó y le pegó 3 puños en la cara a mi mamá. En ese momento yo intenté separar al niño, lo cogí el cuello. Obviamente yo soy el hijo que cuido de mi mamá y lo cogí el cuello y lo apreté. Todas mis tías me golpearon, me aruñaron y a mi mamá la ultrajaron y le dejaron moretones. El caso mío es este, doctor. Sucede que yo quise demandar por violencia intrafamiliar a mis tías porque la golpearon a mi mamá y a este niño de 14 años en la fiscalía el 23 de agosto. No me recibieron la demanda porque para ellos serían que el caso de violencia intrafamiliar iba a generar un caso de 6 meses a año y medio. A mi tía, que ella fue la que se abalanzó, tampoco le recibieron el caso porque yo agredí al niño y lo apreté del cuello. No es un niño, es un muchacho ya de 14 años. Al otro día mi tía sí demandó y aquí tengo la caución. Algo muy injusto porque yo para el 25 de agosto, ella el 24 demandó. El 25 yo fui a demandar en la comisaría de familia abajo en La Joya, donde me dijeron allá desde la fiscalía, y en la comisaría de familia dijo el muchacho, el señor que nos atendió, que no era pertinente demandar porque me demandarían a mí por pues agredir a un menor de edad. Este es el segundo caso que se ha venido presentando mi mamá en esta casa. Es una casa donde ella tiene antecedentes. En el año 2015 una tía le flageló a mi mamá la cabeza. Mi mamá en ese entonces tenía 66 años, ahorita tiene 69, 68 años. Es un adulto mayor. En ese tiempo sí se objetó y la ley sí hizo cumplir. Nosotros colocamos la querella. Don Freddy, permítame, voy a tratar de resumir un poco para preguntarle al abogado. Acá hay 2 situaciones, abogado. Hay una violencia contra un adulto mayor por parte de un menor de edad, pero está paralelamente a eso la agresión de un adulto mayor contra un menor de edad. Hablemos primero de la agresión contra la señora. ¿Qué pueden hacer ahí en ese caso? ¿No les recibieron en la fiscalía la denuncia? Partamos del primer hecho. ¿Por qué no se recibe esa denuncia? Es precisamente lo que yo estaba haciendo referencia a la corresponsabilidad que debe existir entre las diversas instituciones en tema de políticas públicas. Una de ellas es la Fiscalía General de la Nación. Al interior de la Fiscalía General de la Nación hay unas salas de atención al usuario que son las encargadas de hacer el filtro, ¿sí? De servir de filtro para canalizar qué comportamientos en el sentir de la Fiscalía puedan ameritar una indagación o una investigación penal. El punto es en la capacitación y la idoneidad de los funcionarios, del funcionario encargado de hacer ese filtro, el conocimiento que pueda tener sobre normas específicas, en este caso de violencia intrafamiliar. Cuando yo llego, ¿me deben atender la denuncia inmediatamente o empieza o cuánto dura ese proceso? Porque la agresión sucedió y yo digo, vea, voy a denunciar que agredieron a mi mamá. Están en la obligación de atenderla. O sea, son autoridades, son servidores públicos y están en la obligación de atenderla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si de pronto vislumbran que el comportamiento no es delictivo, que puede ser un comportamiento contravencional o un comportamiento que lo pueda manejar la comisaría de familia, pues están en la obligación también de direccionarlo. Ese es el apoyo, ese es el aporte institucional que tiene que hacer la Fiscalía frente a estos hechos. Ahora,
frente al tema de violencia intrafamiliar, debemos nosotros indicar que no todo comportamiento rijoso, no todo altercado va a generar de por sí un hecho punible de violencia intrafamiliar. Digo, tiene que ser como una sistemática tal que conduzca a que haya un resquebrajamiento de la unidad familiar, de los principios y de los valores. El tema es sencillo. La acción... Deben comprobar que se repite. O sea, que la están agrediendo un día, 2 días, 3 días, que es normalmente es cíclico, aunque una sola acción sí, puede dar lugar a un comportamiento catalogado de violencia intrafamiliar. Pero normalmente lo que nosotros atendemos es a mirar la estructura de la familia, y si no es un comportamiento de pronto aislado lo que sucedió, el señor hace referencia que es la segunda ocasión que se presenta este tipo de situaciones, por lo que la Fiscalía, en mi parecer, debió abordar el conocimiento de las diferentes acciones, incluso de la acción del menor, porque el Código de la Infancia y la Adolescencia aplica también para el menor. Y si hubo comportamientos realmente beligerantes y agresiones por parte de la familia, que pueden no caer en el ámbito de la violencia intrafamiliar, pero sí de las lesiones personales. Es decir, las instituciones como tal son las que tienen que brindar el apoyo y la solución efectiva. Llámese Fiscalía, llámese Comisaría de Familia, pero tienen que darle el apoyo y el direccionamiento a esa familia que está en estado de crisis. Bueno, pues vamos a seguir tratando este tema, y precisamente esto es parte de esas soluciones de lo que vamos a estar, o de lo que estamos hablando el día de hoy, de violencia contra la mujer. Al 310-245-8548 usted puede enviar sus mensajes y también llamarnos al 648-4820 para que nos cuente si está viviendo una de estas situaciones. Vamos a comerciales y ya regresamos. Muy bien, regresamos a Actúa en Derecho. Hoy estamos analizando lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Doctora Marlene, vimos en primera ocasión un tipo de violencia que es el feminicidio, ya la consecuencia, como nos decía el abogado, y pues está también sus primeros inicios, que es el maltrato psicológico. Referente a este caso, es necesario precisar que no todo es violencia intrafamiliar. Algunos tipos de agresión pueden considerarse lesiones personales. Recientemente la Corte ha establecido cuándo existe violencia intrafamiliar y cuándo estamos frente a un tema de lesiones personales. Es un tema recurrente y, como decía el doctor, debe ser objeto de políticas públicas, pero además debe ser objeto de educación, porque es un tema que surge del seno de las familias. Las mujeres principalmente estamos creando varones machistas, porque a nuestros hijos los estamos creando como pequeños reyesuelos y estamos poniendo a sus hermanas, a sus abuelas, a sus tías, o la misma madre se está poniendo en un plan de esclava de ese pequeño reyesuelo. Él crece convencido que él puede hacer todo lo que quiera y que él puede maltratar a las mujeres porque ha formado parte de su educación. Hay casas donde las niñas tienen que servirle a sus hermanos. Eso es un tema de educación, y esa educación también va dentro de las políticas públicas de las que hablaba el doctor. Bueno, pues miremos unas otras cifras, precisamente de los tipos de violencia que se presentan. Esto también son unas cifras que se dan aquí en Santander, para que me colaboren en producción a revisar cuáles son. En el caso de violencia sexual, 49 violaciones, 12 actos sexuales con uso de la fuerza, 14 acciones abusivas de carácter sexual y un caso de trata de personas para la explotación sexual. Ahí hablamos ya de otro tipo de violencia. Hablamos del feminicidio, hablamos del maltrato psicológico, y aquí ya nos metemos al campo sexual, abogado. Sí, realmente la violencia contra la mujer no solamente se enmarca en la violencia física, como se ha hecho referencia,
sino que se han determinado 7 formas, al menos 7 formas de violencia contra la mujer. La violencia física, la violencia psicológica, que es una de las categorías más radicales y oprobiosas que afectan a la mujer, porque esa clase de violencia es infamante, es humillante, ¿sí? La violencia económica, aquella en donde el hombre por lo general era el destinado a proveer los recursos y como tal era el pater familia y quien podía disponer incluso de su esposa hasta para efectos sexuales. ¿Por qué? Porque la violencia, y caemos en la violencia... La cosifican. La cosifica, y la violencia sexual. La violencia sexual no solamente hace relación a una agresión sexual, a un acceso carnal violento, ¿sí? No consentido. Puede haber violencia sexual bajo la intimidación de aquella persona, como lo hemos dicho, que ejerce una situación de dominio sobre la mujer, y entonces la va estigmatizando y repitiendo, la va cosificando, va creando un ser sumiso y complaciente a las necesidades de esta persona. Hay una violencia que es la violencia vicaria, es aquella en donde que si me dejas hago daño a nuestros hijos. Sí, son varios matices de violencia que realmente generan y pueden generar lo que hoy en día se está manejando, que es el tema del feminicidio. Abogado, vamos a seguir hablando de este tema bien importante. Ustedes pueden seguir al 648-4820 realizando sus llamadas. Si usted está siendo víctima en este momento, mujer, de alguna agresión, de algún tipo de la violencia familiar, comuníquese con nosotros y aquí en Actúe en Derecho le vamos a decir cuál es el paso a paso. Vamos en este momento a conectar un momento con el sorteo de la culona y ya regresamos con más en Actúe en Derecho. 2 de la tarde, 30 minutos en Actúe en Derecho. Vamos a esta hora a conectar con una televidente que quiere hacer una consulta a los especialistas. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Diana, muy buenas tardes. Bueno, vamos a revisar, parece que se nos cayó la llamada. Tenemos un mensaje en WhatsApp. Doctor, mire, este tema que nos envían a través de WhatsApp es algo muy común, se presenta frecuentemente en las familias. Dice lo siguiente: muy buenas tardes, felicitarlos por el programa. Conozco un caso de mi vecina que recibe maltratos físicos y verbales por parte de su esposo. Ella ya lo denunció, pero no tiene a dónde ir y por sus hijos debe regresar a su casa con el señor que la golpea. Ella puede recibir algún tipo de protección especial. Este tipo de situaciones, que estaba esperando que las enviaran, son las que frecuentemente dice uno, pero espéreme, estoy recibiendo el maltrato en casa, voy y pongo la denuncia en la mañana y en la noche tengo que verme otra vez con el agresor. ¿Cuál es la protección que le está brindando el Estado en este momento a esa mujer que le toca seguir soportando esa agresión a pesar de la denuncia? Sí, mira, en Colombia se ha creado a raíz de la Oficina para la Equidad de la Mujer, adscrita a la Presidencia de la República, una red de colaboradores. Es una red oficial y, como lo he dicho, esto es poniéndonos a tono con la Ley 1761 del 2015, y su función es primordialmente buscarle a la mujer objeto de esta clase de conductas fuentes de trabajo, fuentes de manutención, fuentes de educación. Existen unas cifras en donde esa oficina de la red de colaboradores especialmente está siendo proactiva, ¿sí? Está dando resultados. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, la dependencia económica en muchos de los casos conduce a que la persona vuelva al sitio donde es maltratada. Legalmente, la Defensoría del Pueblo está en la obligación, de manera gratuita, de garantizarle la protección, buscar los mecanismos, concertar con las administraciones, ese es el tema de políticas públicas. Pero eso pasa en el mismo día. Si la mujer va y coloca la demanda porque está siendo agredida, tiene 2 hijos, no se va de casa precisamente por esta situación,
¿Qué debe hacer ella? Ella debe tomar sus hijos, irse de la casa y esperar a que la defensoría le responda, le diga, que no puede volver a la casa. Ella puede acudir a la defensoría, acudir a la Defensoría del Pueblo para que la Defensoría del Pueblo le dé la protección como víctima. Igualmente, puede acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la protección de los hijos en situación de peligro, ¿sí? O sea, los mecanismos estructurales de protección existen, la normatividad existe, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que realmente tiene que haber una vocación, y no solamente de quienes ejercen políticas públicas, sino de la propia mujer, a valorarse, a amarse, a quererse, a recuperar su dignidad, porque incluso las mismas autoridades de policía, el Código Nacional de Policía, permite la intervención en ese momento contra el agresor y tomar las medidas pertinentes. ¿Para qué? Para que sea el agresor quien dé paso a la estabilidad familiar, ¿sí? O sea, institucionalmente el Estado prevé los mecanismos de protección. Tenemos que buscar la aplicabilidad y la efectividad de esos mecanismos, y todo nace realmente a partir de la mujer. Bueno, pero, doctora doctor, Marlene, perdónenme, yo le hago una interpelación al doctor. Yo voy hoy a la Defensoría del Pueblo. En la mañana he tenido un problema con mi esposo, he sido golpeada y voy a la Defensoría del Pueblo en la mañana. ¿Cuántas veces es o cuánto tiempo tengo que esperar para que me ubiquen o me lleven a un sitio? Porque creo que eso no es inmediatamente. Creo que no existen en Colombia los mecanismos para que eso se dé de una vez. Porque hay mujeres que van, presentan la denuncia y, como decía John, tienen que regresar a su casa porque ahí están sus hijos. Que yo sepa, no he visto, no he oído de sitios donde la mujer pueda ir inmediatamente. No, doctora, no debe existir solución de continuidad. Realmente no debe existir solución de continuidad. ¿Por qué? Porque un hecho de esos puede generar en un feminicidio, ¿sí? O todas este tipo de situaciones. Que muchos han pasado así. Claro. Ella va y coloca la demanda, claro, en la mañana, llega, usted me puede demandar. Y cuando llega, ahí tiene la respuesta del agresor. Del esposo, o sea, claro. Los mecanismos, realmente los mecanismos existen. No debe existir solución de continuidad. Incluso, ella coloca la denuncia, formula la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, y a la Fiscalía por ley le compete inmediatamente realizar todas las gestiones necesarias para la protección de la persona que ha sido víctima de un comportamiento de esta naturaleza. Como lo he dicho, la ley 1761 del 2015 le ordena a la Fiscalía, cuando usted esté frente a un hecho de estas connotaciones, ojo, trabaje con temas de priorización, son temas que se manejan al interior de la institución, son temas de priorización, es decir, vamos, este caso lo priorizamos de especificidad y de inmediatez. Entonces, acudir a los mecanismos, bienestar familiar, la defensoría e incluso a las mismas autoridades de policía, ya bajo la égida del Código Nacional de Policía, por la alteración de la convivencia familiar. Son las 2 de la tarde, 36 minutos. Tenemos una llamada a esta hora de un televidente. Muy buenas tardes. Diana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Mira, una pregunta para la doctora. Lo que pasa es que yo tengo una amiga que el esposo era un sargento que ya hace poquito se pensionó. Y el esposo le colocó los cachos acá en el barrio con una vecina. La vecina antes fue por calumnia, supuestamente la demandó a la esposa. O sea, la esposa ahora le salió a deber al amante. Y el esposo, pues ella ha echado varias veces al esposo de la casa porque no lo quiere ir a la casa, pero él no se le va, que la casa es de él, que ella en ese caso, ¿qué puede hacer? Bueno, ahí está, eso es un caso común, ¿no? Este es un caso común. Realmente la televidente no nos habla de violencia, nos está hablando de que a su amiga le han puesto los cachos. Infidelidad. Entonces, lo que debe hacer la señora es asesorarse con un profesional del derecho e instaurar una demanda, ya sea de divorcio si son casados, de liquidación de su sociedad conyugal en el evento en que no sean, de su sociedad patrimonial o marital en el evento en que no sean casados, y utilizar los mecanismos civiles para
separarse. Ya ha visto que las situaciones no se mejora, ha visto que al parecer el hecho de la amante ya es algo conocido, notorio. Cuando la señora se atreve a demandarla a ella es porque ya ha adquirido, digamos, cierto estatus. Entonces, lo que la señora debe hacer aquí es acudir a las vías civiles para normalizar su situación, para separarse, para divorciarse, en fin, lo que haya que hacer, porque al parecer no estamos frente a un tipo de violencia, aunque en toda infidelidad subyace una violencia emocional y psicológica contra la mujer. Es también una forma de violencia. ¿Y debe o no debe irse de la casa? Debería irse de la casa. Como decía el doctor, la mujer debe empoderarse nuevamente de su dignidad. La mujer es la primera llamada a no dejarse pisotear. Entonces, debería irse de la casa. Vamos a revisar, a propósito del tema de la agresión, de esas denuncias que se presentan en la mañana y en la noche terminan pues con la misma persona a la que denunciaron, de un caso que se presentó y que fue noticia a nivel nacional en la ciudad de Ocaña. Revisemos la magnitud de la agresión que estaba recibiendo precisamente esta mujer por parte de su pareja sentimental. Yo conocí a este hombre, a Juan Esteban, en diciembre, y en enero nos fuimos para Bucaramanga y después nos quedamos algunas semanas y regresamos. Estábamos viviendo ahí cerca de San Agustín y él pues al principio era bien, después comenzó con agresiones verbalmente, me empezaba a insultar mucho y me trataba muy mal. Después yo estaba embarazada y después del aborto él comenzó a maltratarme más feo, me empezó a pegar y me mordía. Después una noche me cortó el cabello, una parte, al otro día me rapó así, y después con la navaja me quitó la otra parte del cabello. Después me encerró en un hospital psiquiátrico y dijo que yo estaba loca. Él me manipuló para que yo me hiciera pasar por loca, para que la policía no le hiciera nada. Y yo lo hice porque estaba enamorada de él, yo lo quería mucho. Y pues me quedé ahí en el hospital psiquiátrico desde el 14 de marzo hasta el 23. Y ahí me arreglaron el cabello. Él me juró que ya no me iba a volver a pegar más, y yo pues le creí y me sacó del hospital. Mire, precisamente de esto hablábamos, abogados, y es de esa situación que parte de lo psicológico, porque incluso la tenía convencida. Ahí ella, en este momento en el que da ese testimonio, ella pues ya tenía la capacidad, ya se había fortalecido y podía hablar. Pero duró mucho tiempo bajo el yugo de su esposo, amedrentada, e incluso las primeras imágenes que se mostraron de esta noticia fueron del esposo tratando de ayudarla porque aparentemente estaba poseída. Eso fue noticia nacional. En ese caso, una mujer como ella, abogado, estamos hablando de la protección, de las leyes, pero estamos hablando que verdaderamente no hay seguridad y tranquilidad por parte de ellas porque sienten que no van a ser protegidas. ¿Tenemos leyes de papel en este momento o podemos verdaderamente accionar? A ver, realmente las autoridades, los gobiernos nacional, departamental, municipal, se han ocupado mucho de un tema, y es el de la seguridad ciudadana, ¿sí? Pero lo han enfocado a una serie de comportamientos delictivos ajenos a a la violencia contra la mujer, ¿no? A los hurtos, a los homicidios, a los índices, al incremento de índices de criminalidad. Pero como lo he dicho yo, la institucionalidad existe, es subyacente, ¿sí? El tema es la concientización y la corresponsabilidad de las instituciones en materia de políticas públicas, pero igual es la concientización de la mujer, es la mujer recuperar su propia dignidad y su propia autoestima
para no llegar a esta clase de eventos. Y nosotros, este es el claro ejemplo de lo que estábamos hablando nosotros. ¿Por dónde empieza este tema que puede terminar en un feminicidio? Mire ¿sí? que decía que no comentaba nada porque lo amaba. Exacto, exacto. Y la mujer es de más principios, de más valores que el hombre. ¿Sí? El hombre es más pasional, la mujer es más racional. ¿Sí? Entonces la mujer pues dice, tengo mi hogar, hay que tratar de salvarlo. O muchas veces, como lo hemos hecho referencia a la dependencia económica la lleva a ellas a ser cómplice de estos hechos, en donde ahí a las autoridades realmente les es difícil llegar, y llegan cuando ya estamos en un tema de este tipo de situaciones. A no dudar lo que, frente a lo que está refiriendo la señora y lo que estamos nosotros viendo, pues las autoridades ya tienen un elemento de juicio objetivo para poder actuar. Pero lo que está oculto detrás de las paredes de una casa, ¿sí? En el núcleo familiar. Mira, cuando una persona agrede, y ella lo dijo, yo lo perdoné porque él me juró que no lo iba a hacer, está demostrado que es muy difícil obtener el cambio en el agresor, porque a veces ese tipo de violencia, yo no estoy de acuerdo de que sea genética, ¿sí? Yo pienso que es adquirida por los roles, por la manera de vivir, de ser, de comportarse del agresor, en donde ya llega a un punto en donde para él le va a ser difícil retroceder. Pero ¿sí? esa violencia, doctor, esa violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres también tiene un componente de enfermedad psicológica del hombre. Un hombre normal, digamos, no haría eso. Entonces, cuando uno empieza a detectar esos comportamientos, también debe pensar y analizar que ahí subyace una enfermedad, porque también esa violencia viene de dentro de él y algo enfermo tiene en su cabeza. Sí, es decir, eso pues, la Organización Americana de la Salud, frente a ese tema, ha establecido que más que genéticamente, ¿sí? Más que venir con ese aspecto, con ese condicionamiento somático, psicosomático, que por lo general es adquirido, por los roles, por sus vivencias, por lo que ha representado en la sociedad y por lo que la misma sociedad le da. Sí, es el machismo exacerbado. Educación, exacto. El tema de educación en el seno de las familias. Mire que precisamente tenemos una televidente a esta hora de la tarde que quiere consultar, que está padeciendo precisamente una situación muy similar a la que estamos narrando en toda la temática de agresión contra la mujer. Muy buenas tardes, señora Beatriz. Adelante. Muy buenas tardes. ¿Sería tan amable para opinar sobre el tema? Por favor. Mire, la verdad es que la inquietud más grande mía es, si hay tantas leyes, tantas propuestas, entre comillas, muchas cosas factibles para el maltrato a la mujer, ¿por qué la mujer sigue siendo maltratada, empezando en el hogar, como hijas, como esposas, como compañeras, como vecinas, en el trabajo, en todos lados? ¿En dónde está la respuesta a todos esos decretos y todas esas opiniones que dan hacia favorecer a la mujer? Pues miren, abogados, si es que esa es la sensación que tienen en su mayoría las mujeres, que a pesar de siguen desprotegidas. Sí, mira, los cronogramas de trabajo existen en el Observatorio de Asuntos de Género de la Alta Consejería para la Mujer, dependiente de la Presidencia de la República. Yo sé que existe la vocación de trabajo. He dicho que hay una red de colaboradores en donde las estadísticas frente a la dependencia económica han tratado de menguarse. Creo que en el 2017 lograron ocuparse aproximadamente a 218,000 mujeres en este tipo de situaciones en el mercado laboral, en el mercado educativo, ¿sí? Porque es una manera realmente, y es una manera el Estado
también de prevenir, porque es cierto, la prevención también le corresponde al Estado. La señora decía, ¿de qué manera nos protegen cuando se sucede esta clase de violencia? Cuando es interna, cuando no sale a la luz pública, es muy difícil que el Estado intervenga. Mire, ese punto que usted acaba de tocar es lo que precisamente al final del último bloque que tenemos en Actúa en Derecho es lo que los televidentes quieren, o las televidentes, mujeres víctimas de este tipo de agresiones quieren conocer. Al regreso de la pausa, abogado, vamos a darles ese paso a paso, es decir, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Ante qué entidades se deben acercar? ¿Qué tipo de denuncia deben colocar? ¿Y cómo hacer para que no se sigan cometiendo estas situaciones? Vamos a una pausa comercial y ya continuamos con más de Actúa en Derecho. Dos de la tarde, 51 minutos, y vamos a concretar entonces cuáles son las acciones puntuales que deben realizar las mujeres que en este momento están siendo agredidas de algún tipo de violencia, bien sea física, psicológica, y qué o ante quién se deben dirigir y cuál es el paso a paso. Pero mucha atención, ¿solamente la mujer agredida puede denunciar? No, ahora esa es una de las innovaciones que trae la ley. Ahora, si yo, amiga de mi amiga que está siendo agredida, puedo denunciar. Cualquier persona que conozca, que sepa, un vecino que oiga las continuas agresiones a las que está siendo sometida una mujer, puede denunciar, puede actuar en lo que llamamos los abogados de oficio, o sea, puede ir, denunciar, y las autoridades están en la obligación de tomarle esa denuncia. Abogado, concretamente para las televidentes, las amigas de las televidentes, los sobrinos, en general, para todas las personas que están en este momento viendo Actúa en Derecho, ¿cuál es ese paso a paso que tienen que hacer para denunciar algún tipo de violencia contra la mujer? Yo diría que primero lo que he insistido es a la mujer que se valore, que recupere su dignidad, su amor propio, que forme parte del concierto social en temas de educación, en temas económicos, como lo advertía, realmente hay una oficina de la Alta Consejería, está escrita a la presidencia de la República, que propende por la igualdad de géneros. Lo primero es denunciar. Lo primero sí es denunciar. Acercarse a la policía. Cualquier hecho que afecte la unidad familiar debe ser puesto en conocimiento. ¿Para qué? Para dar una trazabilidad, para empezar de ahí, dar una trazabilidad de cuándo podemos nosotros tener una unión familiar en riesgo. Lo segundo que debe hacer esa persona, luego que ha colocado la denuncia, ¿qué es lo que debe esperar? Esa persona debe solicitar la asistencia, esperar la asistencia, y si no, requerirla. La asistencia legal, como lo hacíamos referencia, por parte de la Defensoría del Pueblo, de manera gratuita, una asistencia para que la tenga en calidad de víctima, y sea la Defensoría del Pueblo la que direccione a esa persona, no solamente respecto del tema puntual en penal, no, de los temas a los que nosotros hemos hecho referencia, de aplicar las normas relacionadas con el Código Sustantivo del Trabajo, ingresarlas al mercado laboral, acudir a bienestar familiar normalmente hay hijos menores de edad que quedan en situación de peligro, para que bienestar familiar sea la encargada de asumir esa protección. Igualmente, por intermedio de la misma Defensoría del Pueblo, pueden acudir a las mismas oficinas de las alcaldías, en donde hay programas de prevención para esta clase de maltratos, de promoción para actividades a mujeres, no solamente catalogadas como mujeres cabeza de familia. Por lo general, las mujeres cabeza de familia han tenido que pasar por todo este ritual para quedar realmente bajo la protección del Estado. Abogado, lo interrumpo. Tenemos en este momento otro televidente.
antes de cerrar, ya para ir concretando precisamente, pues nos están preguntando mucho. A esta hora de la tarde se comunica con nosotros el señor Julio González. Julio, muy buenas tardes, bienvenido a Actúe en Derecho. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenas tardes. La situación no es pregunta, sino es una opinión. Por favor. Resulta que muchas veces la señora es golpeada, es maltratada, ¿y qué hace? Ella va y pone la denuncia. Y por amor, como dijo la señora, yo te quiero mucho, yo lo amo mucho, va y quita la denuncia. Eso satura la fiscalía y se dejan de atender casos importantes, mucho más importantes que la señora que alcahuetea los golpes de esa señora. Muchas gracias. Punto. Esa señora posiblemente, porque eso es de cadena familiar, ¿sí? Por si te quiero te aporreo, porque como una señora dijo en un programa, doctora, hace tiempo que mi esposo no me pega, quiere decir que no me ama, ¿sí? Resulta que hay mujeres que no tienen a dónde acudir porque su papá es un señor machista o su mamá es una mujer machista que no le permiten que ella vaya y se queje, mamá, me está pasando esto con mi hombre, con mi marido, con mi pareja. Le dicen, mire a ver que usted cómo se las arregla. Y si uno no tiene el apoyo de los padres o de la madre, ¿a dónde se puede uno agarrar? Que es el principal apoyo, ¿sí? Padres machistas. Otra cuestión, la mujer está tan desprotegida que cuando el hombre se pensiona, porque la echa por lo general, la echa, váyase usted como busque otro marido, otro pareja o lo que sea, y no tiene derecho ya a la pensión del marido cuando se separa. Sí, hay que mirar aparte, ella queda desprotegida y aguántese ahí los golpes porque ¿para dónde va a coger cuando ya tiene 40, 50, 60 años de edad? ¿Sí? Y también cuando ella nunca minimice los daños, cuando ella deben de poner la ley que después de que ella ponga la denuncia no la pueda retirar. Don Julio, muchas gracias. Minimiza los daños, no fue que fueron unos pequeños golpecitos, no, que no minimicen, no permitan los jueces minimizar los daños que causó. ¿Sí? Muchas gracias, don Julio, por su comentario a esta hora en Actúe en Derecho. Abogado, tenemos un minuto para ya cerrar. Ya hemos interpuesto la denuncia, ya hemos ido a los organismos de control. ¿En cuánto tiempo podemos esperar una respuesta o esta mujer puede esperar una respuesta después de haber colocado la denuncia? No debe haber solución de continuidad. Indudablemente, como lo he dicho, no debe haber solución de continuidad y las instituciones están en la obligación de actuar inmediatamente en aras de protección, no solamente de la mujer, sino de la unidad familiar. Si hay solución de continuidad, está fracasando el sistema. Bueno, Doc, medidas de protección. ¿Qué medidas de protección efectivas hay en este momento para la mujer? La principal en estos casos de agresión es procurar el aislamiento del generador de esa situación. Bueno, pero yo voy y pongo la denuncia y la fiscalía de una vez me la decreta, digamos, No, por parte de la fiscalía sí hay, es un procedimiento porque hay que formular una imputación y la imputación se solicita ante un juez de control de garantías la imposición de esa medida, una prohibición de acercarse a nuestro familiar. Pero para eso hay autoridades de familia, para eso tenemos nosotros por lo menos las comisarías de familia perfectamente pueden decretar una medida de protección. Perfecto. Bueno, abogados, este tema definitivamente no da para solamente un programa. Vamos a seguir escuchándolos a ustedes a través del 310-245-8548. Por hoy dejamos este episodio en pausa. Ya tendremos otro caso para seguir hablando de estos temas importantes de la violencia contra la mujer. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde. Feliz tarde.